En este ejercicio nos piden que calculemos la distancia de la recta S, sus ecuaciones nos la dan en forma paramétrica, al plano pi, cuya ecuación nos la dan en forma general. Bueno, antes de empezar a tratar de buscar la distancia entre la recta y el plano, tendríamos que ver cómo está situada la recta con respecto al plano, es decir, estudiar la posición relativa de la recta y el plano. Para ello vamos a coger un vector director de la recta y un vector perpendicular al plano. Sabemos que en las ecuaciones en forma paramétrica, un vector director de la recta o las coordenadas de un vector director de la recta no son más que los coeficientes del parámetro que aparece en la ecuación. Así que 2, 3, 10 serán las coordenadas de un vector director de esta recta S. De la misma manera, sabemos que los coeficientes de las incógnitas x y z en la ecuación general de un plano no es más que las coordenadas de un vector perpendicular a ese plano. Así que un vector perpendicular a ese plano tiene de coordenadas 4, 4, menos 2. Bueno, vamos a calcular el producto escalar de estos dos vectores y observaremos que sabemos que el producto escalar se hace multiplicando coordenada a coordenada y sumando los resultados, pues 2 por 4 más 3 por 4 más 10 por menos 2 nos queda 0 y por lo tanto ese vector u y ese vector n son perpendiculares. Eso quiere decir que la recta S y el plano pi o son paralelos o la recta está contenida en el plano. Bueno, pues para decidir cuál o para ver cuál de esas dos situaciones es la que se da, fijaros que si la recta y el plano son paralelos no tienen ningún punto en común y si la recta está contenida en el plano, todos los puntos de la recta tienen que estar en el plano. Pues vamos a coger un punto de la recta. Sabemos que en las ecuaciones en forma paramétrica, pues estos términos independientes que hay aquí, 1, 3 y menos 4, son las coordenadas de un punto de la recta. Bueno, pues como tenemos un punto de la recta S y tenemos la ecuación general del plano, vamos a ver si este punto verifica la ecuación del plano. Si la verifica estará, si no la verifica pues no estará. Bueno, pues sustituimos la x por 1, la y por 3 y la z por menos 4. Obtenemos esta expresión que es la misma que esta, que claramente no es 0 y por lo tanto este punto no está en el plano, así que la recta y el plano que nos habían dado eran paralelos. Es decir, esta es la situación en la que nos encontramos. Bueno, como inciso, esto que hemos justificado antes de que como los vectores u y n eran perpendiculares, la recta y el plano o eran paralelos o la recta estaba contenida en el plano, pues aquí visualmente lo podemos ver mucho mejor. Esta sería la dirección de la recta, esta sería la dirección de un vector perpendicular al plano, pues si esa dirección y esta dirección son perpendiculares, que fue justo lo que vimos cuando vimos que el producto escalar valía 0, pues entonces la recta tenía que ser paralela al plano o estar contenida en el plano. Bueno, pues a partir de ahí, ¿cómo calculamos la distancia? Pues si la recta y el plano son paralelos, fijaros que basta con coger un punto de la recta y la distancia de ese punto de la recta al plano será la distancia entre la recta y el plano. Sabemos que hay una fórmula que nos permite calcular esa distancia. Ya sabéis lo que siempre os decimos en este tipo de vídeos o en los vídeos de este tipo de ejercicios sobre esa fórmula. Si conocemos la fórmula o recordamos la fórmula muy bien, en condiciones normales seguro que cuando más falta nos hace la fórmula no la recordaremos, así que aunque vamos a resolver el ejercicio utilizando esa fórmula, seguidamente pues lo resolveremos con un razonamiento que además es el que permite deducir esa fórmula, para que así, aunque no nos acordemos de la fórmula, pues siempre podamos hacer este tipo de ejercicio. Bueno, la distancia entre la recta y el plano, como hemos dicho, no es más que la distancia del punto P de la recta al plano pi, y la distancia de un punto al plano pues se puede calcular mediante esta fórmula. Bueno, analizamos un poquito la fórmula. Es una fracción, en el denominador aparece raíz cuadrada de la suma de 3 cuadrados. Las coeficientes a, b y c son los coeficientes de las incógnitas x, y z en la ecuación general del plano, pues este mismo a, b y c que aparece en el numerador. D, que también aparece en el numerador, es el término independiente de la ecuación general del plano, y a sub 1, a sub 2 y a sub 3 son las coordenadas del punto desde el que queremos calcular la distancia. Bueno, pues con esa explicación sustituimos cada cosa en su sitio. A, B, C y D son los valores de estos coeficientes de la ecuación del plano. A sub 1, a sub 2 y a sub 3 son las tres coordenadas del punto desde el que queremos calcular la distancia, pues sustituimos cada cosa en su sitio. Hacemos esas cuentas, nos queda la raíz de 21 partido la raíz de 36, valor absoluto de 21 partido la raíz de 36, pues 21 sextos, que simplificando nos queda 7 medios, que es la distancia del punto al plano y por lo tanto la distancia de la recta al plano que nos habían pedido en el enunciado. Bueno, ¿qué hacemos si no recordamos esta fórmula o si por ejemplo queremos deducir esta fórmula? Pues al fin y al cabo, para calcular la distancia de un punto a un plano, pues de un punto P a un plano pi, pues podemos hacer este razonamiento. Calcularemos primero la ecuación de la recta que pasa por el punto P y es perpendicular al plano. Lo siguiente que haremos es calcular el punto de intersección de esa recta y ese plano, y evidentemente la distancia desde el punto al plano pues será la distancia desde el punto P al punto Q.
Bueno, pues vamos a seguir paso a paso ese razonamiento. Empezamos calculando la ecuación de la recta R que pasa por el punto P y es perpendicular al plano. Ya tenemos un punto de la recta que es el punto P. Tenemos también un vector perpendicular al plano, que es el vector n que hemos calculado antes, que será un vector director de la recta. Así que con ese punto y ese vector director, que recordemos que era 4, 4 menos 2, 4, 4 menos 2, o lo que es un vector con la misma dirección totalmente equivalente, 2, 2 menos 1, pues con ese punto y con ese vector normal al plano, pues ya tenemos determinada nuestra recta. Como tenemos un punto y un vector director de la recta, pues escribimos sus ecuaciones en forma paramétrica, son las más rápidas de escribir. Recordemos, en estas combinaciones lineales que aparecen en la X, en la Y y la Z, aquí en el segundo miembro, los términos independientes de esa combinación lineal son las coordenadas del punto, 1, 3, menos 4, y los coeficientes del parámetro, en este caso el parámetro lo hemos llamado t, pues son las coordenadas del vector director, es decir, 2, 2, menos 1. Bueno, pues vamos con el segundo paso. Tenemos que calcular la intersección de la recta R con el plano pi. Para ello, siempre que tengáis la ecuación de una recta en forma paramétrica y la ecuación del plano en forma general, es la forma más rápida de calcular la intersección, porque si queremos calcular la intersección buscamos los puntos comunes, es decir, lo que vamos a hacer es los puntos que verifican ambas ecuaciones, para lo cual pues sustituiremos el valor de x, de y, de z de las ecuaciones de la recta en la ecuación general del plano. Pues sustituimos la x por 1 más 2t, la y por 3 más 2t, la z por menos 4 menos t, operamos, nos queda 18t más 24 igual a 3, o lo que es lo mismo, para que eso se cumpla, t igual a menos 7 sextos. Eso quiere decir que el punto Q, intersección de la recta y el plano, es el que se obtiene cuando la t vale menos 7 sextos. Bueno, pues tenemos aquí las ecuaciones paramétricas de la recta, vamos a sustituir la t por menos 7 sextos y ya calculamos las coordenadas de ese punto Q. Bueno, pues sustituimos la t en todas sus apariciones por menos 7 sextos en estas ecuaciones paramétricas, hacemos estas cuentas y por lo tanto el punto Q que buscábamos, intersección de la recta R con el plano pi, tiene de coordenadas pues justo esas, menos 4 tercios, 2 tercios y menos 17 sextos. Bueno, pues vamos con el último paso. Para calcular la distancia del punto al plano, ya lo único que hace es calcular la distancia del punto P al punto Q. Sabemos que la distancia entre dos puntos pues se calcula con el módulo del vector que forman ambos puntos. Pues venga, pues vamos allá, tenemos el punto P, tenemos el punto Q, calculamos las coordenadas del vector PQ, que ya sabemos que se obtienen restándole a cada una de las coordenadas del punto Q las del punto P. Así que menos 4 tercios menos 1, menos 7 tercios, 2 tercios menos 3, menos 7 tercios, y menos 17 sextos menos menos 4, pues 7 sextos. Tenemos el vector PQ y por lo tanto la distancia del punto al plano será la distancia del punto P al punto Q, o lo que es lo mismo, como hemos dicho, el módulo del vector PQ. El módulo de un vector raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Calculamos cada uno de esos cuadrados, reducimos a común denominador 36, arriba nos quedará esta suma, y por tanto raíz de 441 partido 6. La raíz de 441, 21, pues 21 sextos simplificando, 7 medios, que es la distancia que ya sabíamos que había entre el punto P y el plano pi. Insistimos en este segundo método para calcular la distancia, porque no es necesario recordar ninguna fórmula, y haciendo razonamientos sencillos de geometría, pues obtenemos la distancia sin necesidad, insistimos, de recordar ninguna fórmula.